Bueno, en esta mañana yo tengo una tarea sumamente difícil. Yo tengo la tarea de interesarlos en un tema que la mayoría de las personas prefieren evitar, al mismo tiempo que tratar de llevarlos a buscar una solución a un problema que la mayoría de las personas ignora tener. Esa es mi tarea hoy. Interesarnos en un tema que la mayoría quiere evitar y al mismo tiempo buscarlos, llevarlos, moverlos a buscar la solución de un problema que la mayoría parece ignorar. Me refiero a la certeza de la muerte y al juicio al que todos compareceremos algún día en la presencia de Dios. Es muy conocido el dicho de Benjamin Franklin, quien decía que solo hay dos cosas seguras en la vida: la muerte y los impuestos. Bueno, si Benjamin Franklin hubiera vivido en República Dominicana, habría sabido que aquí hay formas de evadir los impuestos. Pero ni aquí ni en ninguna parte hay formas de evadir la muerte. Eso es imposible. Hace unos años salió la noticia de que un grupo de médicos estaba estudiando una condición médica particular para reducir la tasa de mortalidad. Pero esa noticia estaba mal redactada, esa noticia estaba mal planteada, porque nadie puede reducir la tasa de mortalidad. Siempre ha sido y siempre será de un 100%. ¿Cuál es la tasa de mortalidad? Un 100%. Todo el que nace se va a morir. Tú que estás aquí sentado en esta mañana, tú te vas a morir. A eso se refería un letrero que decía: come adecuadamente, haz ejercicio y muérete a pesar de todo. Ese no es el tipo de anuncio, de eslogan que uno encuentra en los gimnasios. Pero es una realidad, una tremenda realidad. Unas 95 millones de personas mueren cada año, 3 cada segundo. Eso quiere decir que desde que yo me paré aquí en este púlpito hasta ahora, han pasado de este mundo a la eternidad 200 personas. En el tiempito que estamos aquí hablando. Así que nosotros podemos tratar de evadir el tema, pero de ninguna manera podremos evadir la muerte. Esa es la razón por la que yo quiero llevarlos a pensar en este asunto tan inquietante, tan desagradable en la mañana de hoy, a la luz de algunos pasajes que aparecen en el libro de Eclesiastés. Yo les pido por favor que vayan en sus Biblias, en el Antiguo Testamento, al libro de Eclesiastés, uno de los libros más extraños de toda la palabra de Dios. Una lectura superficial del libro de Eclesiastés puede llevar a algunos a pensar erróneamente que fue escrito por un filósofo fatalista y no por un hombre inspirado por el Espíritu de Dios. Pero lo que hace el autor del libro de Eclesiastés es abordar una de las interrogantes, una de las inquietudes que más ha preocupado al hombre a través de toda la historia, y es esta: ¿hay algún propósito y significado para la existencia humana en un mundo en el que tenemos que enfrentar tantas dificultades, tantas injusticias, tanta incertidumbre, y luego de todo eso morirse irremediablemente? Mis hermanos y amigos, piensen en esto por un momento. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes tiene algo que estudia, algo en lo que trabaja, algo en lo que se involucra, algo que carga tu corazón, algo a lo que tú le das mucha importancia. Y yo quiero ponerte a pensar en esto: ¿de qué sirven nuestros logros? ¿O de qué sirve comportarse de cierta manera si a final de cuentas todos vamos a morir? No importa cómo hayamos vivido. Bueno, la respuesta de Eclesiastés es que si nos limitamos a contemplar la vida considerando únicamente lo que ocurre debajo del sol, y esa es una frase clave en el libro, debajo del sol, aquí y ahora, si nos limitamos a contemplar la vida únicamente en función del tiempo presente, no tenemos otra alternativa que llegar a la conclusión de que esta vida es una tragedia. Esta vida es una tragedia. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1.
Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Ven ahí el énfasis? No es simplemente el trabajo, no es simplemente la vida, es la vida contemplada únicamente debajo del sol. Si no hay nada más allá después de pasar por el umbral de la muerte, si eso es así, dice el autor de Eclesiastés, esta vida no tiene sentido. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esa es una palabra hebrea que también se repite una y otra vez en el libro de Eclesiastés, aparece unas 36 veces. Esta palabra significa inutilidad, vapor, niebla, o como dice un comentarista, señala algo que se desvanece rápidamente y no deja rastro. Por eso otra versión de la Biblia traduce esta expresión como lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Y otro lo traduce frustración de frustraciones, todo es frustración. Un correr tras el viento, dice literalmente en el versículo 14 del capítulo 1. Eso sería nuestra vida si todo lo que tuviéramos fuera esta vida. ¿Captaron el asunto? Es debajo del sol. Esa sería la vida del hombre si todo lo que tuviéramos fuera esta vida. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que vivir en este mundo tiene sus encantos, pero también tiene un montón de problemas. Y al final nos vamos a morir de todos modos. La muerte es como un fantasma, es como una sombra que nos sigue a lo largo de toda nuestra existencia, desde el mismo momento en que nacemos. Desde el mismo momento del nacimiento tú comenzaste a morir. Y no importa lo saludables que estemos, no importa la etapa de la vida en la que nos encontremos, niños y jóvenes, ustedes deben también prestar atención a lo que estamos diciendo aquí. Puede ser una persona decente, puede ser una persona francamente inmoral, lo cierto es que todos nos podemos morir en cualquier momento. Dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 2, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. En otras palabras, al religioso y al que no lo es. Al religioso y al que no lo es. Ninguno de nosotros puede estar seguro de que amanecerá vivo mañana. De hecho, ninguno de ustedes puede estar seguro, completamente seguro, de que va a llegar vivo a su casa cuando salga de este culto. No podemos estar seguros. ¿Cómo debemos vivir entonces tomando en cuenta esta dura realidad? Bueno, Salomón se preguntó eso. Él se planteó esta disyuntiva en un momento de su vida y pensó que una buena forma de emplear su tiempo era adquiriendo conocimiento. Salomón ha pasado a la historia como uno de los hombres más sabios de la antigüedad, pero la búsqueda de conocimiento no aquietó la angustia de su corazón. Después de un tiempo investigando, llenando su mente de información, Salomón llegó a la conclusión de que eso también es vanidad, eso también es aflicción de espíritu, dice él, lo torcido no se puede enderezar. Eclesiastés 1:15, y lo incompleto no puede contarse. Mientras más conocimiento posee un hombre, más apercibido estará de las cosas que andan torcidas en este mundo caído. Y déjame decirte algo, hay muchas cosas que están torcidas y van a seguir torcidas. No importa quién ganó las elecciones el pasado 16 de mayo. Hay cosas en este mundo que están torcidas, hay cosas que van a seguir torcidas. Hay muchas cosas en este mundo que nosotros no podemos controlar y muchas nos afectan a nosotros, directa o indirectamente. El conocimiento y la experiencia por sí solos no son suficientes para manejar esta dificultad.
aparte de que no importa qué tanto aprendas, siempre hay un universo amplísimo de conocimiento que tú no vas a tocar siquiera. Había una canción que me gustaba cuando yo era adolescente, una canción de Joan Manuel Serrat, que tenía una línea que decía: andar y andar buscando verdades para encontrar siempre otra pregunta, ir y venir y no llegar nunca. Una pregunta y otra pregunta y otra pregunta. Y no es que el autor de Eclesiastés, para aclarar esto, esté en contra del conocimiento en sí mismo. Lo que él está diciendo en este libro es que si todo lo que tenemos es esta vida presente, debajo del sol, la adquisición de conocimiento no resuelve el problema de lo absurdo que es todo esto. Esto es absurdo. Hiciste un doctorado en física cuántica. Noche tras noche en vela estudiando las cosas más profundas a las que un hombre puede dedicar su intelecto, hasta escribiste un libro y estás propuesto para el próximo premio Nobel, pero a final de cuentas te vas a morir de la misma manera que el analfabeto. Sí, pero al menos dejaré un legado para las generaciones futuras. ¡Wow! Bien por ti. ¿Y eso de qué te sirve a ti? Si la muerte es lo que le espera a la existencia humana al final, si la muerte es el fin de todo, la vida del hombre sabio es tan absurda como la del hombre ignorante. Decía Woody Allen, el famoso cineasta norteamericano: yo no quiero alcanzar la inmortalidad a través de mi obra. Yo quiero alcanzarla no muriéndome. El problema es que nosotros no tenemos esa alternativa. No tenemos esa alternativa. Todos tenemos una cita con la muerte. Y déjame decirte algo: nadie, absolutamente nadie va a llegar tarde a esa cita. Nadie. Los dominicanos tenemos fama de ser, como yo siempre digo, muy puntuales, ¿verdad? Usted cita a un dominicano a las 8 y llega a las 9 en punto. Ahora, a esa cita hasta los dominicanos van a llegar a tiempo. Nadie puede evadir ese hecho. Tú ves, por eso es que yo no me complico la vida. Yo no me complico la existencia. Mi filosofía es: goza todo lo que puedas, mientras puedas y como puedas, porque la vida es ahora, como decía un anuncio de una tarjeta de crédito. La vida es ahora. Bueno, si esa es tu forma de pensar, considera otra vez el ejemplo de Salomón. Siendo rey de Jerusalén, este hombre era inmensamente rico y con muchas oportunidades de obtener todo lo que quisiera. Dice en el capítulo 2, versículo 10: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Este hombre se dedicó a vivir para el deleite. Pero esa vida tampoco satisface, porque el placer de hoy, el entretenimiento de hoy, la alegría de hoy no te sirve para el hastío de mañana. Créeme, no te sirve para el hastío de mañana. Aparte de que nosotros los seres humanos terminamos acostumbrándonos a casi todo. Y lo que hoy despierta tu interés es probable que mañana te aburra. Y yo estoy seguro que tú sabes de lo que yo estoy hablando, porque seguramente te ha pasado a ti. Estamos sumamente emocionados con algo, lo conseguimos, nos alegramos 2 o 3 días y ya. Ya lo tienes, ya te acostumbras, ya te aburre, ya no te interesa. Miren, yo no creo que en toda la historia de la humanidad haya habido una época en la que el hombre haya tenido tantas cosas con las cuales divertirse y entretenerse que en esta época. Usted va a un restaurante y se encuentra 4 personas sentadas en la misma mesa, cada uno con un iPad o con un iPod. Yo no sé si es que se comunican a través del Messenger. Yo no sé por qué todo el mundo está con algo, tecleando algo. Esa es la cosa más maleducada que hay. Amén. De verdad, y a veces no solamente son los iPods, los iPad, a veces es el teléfono celular. Usted se imagina
que usted está hablando con alguien, con una persona, y que una tercera persona viene y le dice, atiéndeme, 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 atiéndeme. Tú le dirías, está loco. Eso es lo que hace el celular. Atiéndeme, atiéndeme. Y tenemos jueguito en el celular y Messenger en el celular y muchas cosas en el celular y puedes meterte en YouTube en el celular y bajar una canción en el celular y sin embargo hoy día el aburrimiento está alcanzando niveles de epidemia. La gente está aburrida a pesar de tantas cosas con las cuales entretenerse. El hombre que vive para el placer es como un personaje de la mitología griega llamado Sísifo, que por haber ofendido a Zeus fue condenado a estar toda la eternidad en el Tártaro cargando una piedra enorme, empujando una piedra enorme hasta la cima, y cuando llegaba a la cima la piedra volvía a caer y Sísifo tenía que comenzar otra vez y otra vez y otra vez. No importa cuánto podamos satisfacer nuestros deseos, lo cierto es que nuestra carne siempre pide más. Por eso se dice en Proverbios que nosotros tenemos una sanguijuela que dice, dame más, dame más. Y por más que disfrutes, la realidad de la muerte te sigue persiguiendo como una sombra. Y mira, puede ser que los placeres de esta vida te lleven a olvidar momentáneamente el hecho de que te vas a morir, pero no alejarán ni un segundo la realidad de la muerte. El entretenimiento te lleva a olvidarte que te vas a morir, pero te vas a morir por más entretenido que estés. Ahora, lo que sí puede hacer la diversión y el entretenimiento es mantenerte distraído hasta que sea demasiado tarde. Por eso decía en Eclesiastés capítulo 7 versículo 2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, dice Eclesiastés, mas el corazón de los necios en la casa donde hay alegría. Una de las canciones más emblemáticas de nuestra generación, escrita por Paul Anka, popularizada por Frank Sinatra, es A mi manera. A mi manera. Esta canción retrata perfectamente la filosofía de vida que muchos han escogido para su propia desgracia. Y hay una parte de esta canción donde dice: he tenido muy pocos remordimientos, de hecho, muy pocos como para mencionarlos. Hice lo que tenía que hacer y lo hice con franqueza. Yo mismo decidí el camino a seguir, pero lo mejor de todo es que lo hice a mi manera. Y eso suena muy placentero, pero las últimas palabras que se recuerdan de Frank Sinatra antes de morir fueron: me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo. Toda su fama no le impidieron morirse. Y lo que es más trágico aún, de nada le servirá cuando este hombre tenga que presentarse delante de Dios para dar cuenta de sí habiendo vivido a su manera. En Lucas 12, el Señor Jesucristo relata una parábola que gira alrededor de un hombre próspero, un hombre que había tenido mucho éxito en sus negocios. Si lo pondríamos en el día de hoy, diríamos es un hombre que tenía cuenta en un banco en Suiza, en las Islas Caimán, un hombre que podía gastar y gastar y gastar y ya no se le iba a acabar nunca la fortuna que tenía. Y dice Cristo que este hombre estaba pensando dentro de sí: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días, para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Tú te lo mereces. Has trabajado toda tu vida arduamente, ahora dedícate a disfrutar la fortuna que has hecho. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma,
y lo que has provisto, ¿de quién será? Y Cristo termina diciendo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Miren, es muy humillante que alguien nos tenga por necio. Eso es humillante. Pero cuando ese veredicto viene de la boca de Dios, el asunto es más serio todavía. Y lo que Cristo está diciendo aquí en Lucas capítulo 12 es que para Dios no hay mayor necedad que llegar al momento de encontrarse con Él, llegar al momento de partir de este mundo sin estar debidamente preparado. Dios opina que no hay mayor necedad que esa. Y es precisamente hacia allí donde nos lleva de la mano el autor de Eclesiastés, al final del libro. Su propósito no es llevarnos a tener una perspectiva pesimista, una perspectiva cínica de la vida. De hecho, es interesante ver cómo en el libro de Eclesiastés se repite una y otra vez que nosotros debemos aprender a disfrutar de los deleites legítimos que Dios nos ha provisto. Dios quiere que nosotros disfrutemos de la vida, pero siempre recordando que las cosas que hacemos en el tiempo van a repercutir en la eternidad. Eclesiastés capítulo 2, versículo 24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y bebe y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Escucharon eso? El autor de Eclesiastés, el mismo que dice vanidad de vanidades. Eclesiastés capítulo 3, versículo 22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Ven el punto aquí? Y el libro termina diciendo en el capítulo 12, el fin de todo oído discurso, versículo 13, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que el autor de este libro no es un aguafiestas, pero tampoco nos da un cheque en blanco para que hagamos todo lo que queramos. Lo que el autor de este libro está diciendo es que vivir el presente sin tomar en cuenta la muerte, sin tomar en cuenta el juicio que viene después, es como el individuo que va de tienda en tienda con su tarjeta de crédito. Gasta y no tiene un centavo para pagar. Al principio él sale de la tienda con todo su paquete y él se siente que es un hombre rico. Él se siente lleno, en abundancia. Pero a final de mes va a llegar la cuenta. A final de mes llega todos los consumos de la tarjeta de crédito. Así que este individuo se está metiendo cada vez más en problemas. Bueno, mi amigo, todos nosotros nos presentaremos algún día delante del tribunal de Dios a dar cuenta de nuestra vida. Y podemos tener 1000 opiniones personales con respecto a eso. Yo creo en la reencarnación, dicen algunos. Yo creo que la muerte termina con todo, dicen otros. Pero a final de cuentas va a suceder lo que ya Dios determinó que sucediera. Lo que yo piense no tiene la menor importancia. Al final de cuentas va a suceder lo que ya Dios dijo que iba a suceder.
Tú puedes tratar de gozar y acumular todo lo que puedas. Puedes hacer el esfuerzo de vivir lo más intensamente posible, pero lo cierto es que algún día todos nos presentaremos delante de Dios en un juicio en el que todos escucharemos un veredicto eterno. Eterno. Para siempre jamás. Y lo que el autor de Eclesiastés nos está diciendo aquí es que perder de vista la realidad de ese juicio es lo más trágico que le puede suceder a un ser humano. Lo más trágico. Porque lo cierto es que ningún hombre en sí mismo está listo para ese escrutinio. Dice en Hebreos capítulo 4 versículo 13 que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y en Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice que está determinado para todos los hombres que mueran una sola vez. No hay reencarnación, es una sola vez. Y después de esto, el juicio. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, dice que todos los hombres tienen dos características muy peculiares. Por un lado, dice él, todos sienten, todos sentimos que debemos comportarnos de cierta manera. Por eso es que tú llegas a un sitio y dices, esa silla es mía, como me pasó el jueves pasado, que yo llegué a una charla que estaban dando en Novocentro, llego y me siento y una señora vino rápidamente y me dijo, esa silla es mía. Ella entiende que si alguien llega primero a una silla es de ella o es de él. Dame de tu manzana porque yo te di de la mía. Todos sentimos que hay una manera de comportarse, pero al mismo tiempo, dice Lewis, ninguno se comporta de la manera que ellos mismos suponen que deben comportarse. O sea, déjenme ponerlo más fácil. Todos nosotros creemos que el hombre debe vivir de cierta forma, pero al mismo tiempo todos sabemos que no vivimos de la forma en que nosotros pensamos que el hombre debe vivir. ¿Sabes qué es eso? Eso se llama conciencia. Dios le puso a todo hombre un chip desde que nace, se llama conciencia. Tú llevas delante de ti, dentro de ti, un juez, un tribunal que pasa juicio sobre todas tus acciones. Y lo malo de la conciencia es que su vocabulario no es muy amplio. Solamente sabe decir bien hecho o mal hecho. Tú quisieras buscar la manera de que te diga otra cosa, pero la conciencia no sabe decir otra cosa. Bien hecho o mal hecho. ¿Sabes por qué Dios te dio una conciencia? Para recordarte que tu vida termina en un tribunal. Tu vida termina en un tribunal. Precisamente por eso Jesucristo vino al mundo. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para hacer por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. El Eterno se vistió de temporalidad para vivir una vida perfecta de obediencia, la que nosotros no hubiésemos podido vivir, y luego murió en una cruz para pagar nuestra deuda delante de Dios. Él y solo Él puede dar sentido, propósito a nuestra existencia en este mundo. Porque Él y solo Él puede redimirnos de todos nuestros pecados. Él y solo Él puede concedernos gratuitamente el don de la vida eterna. Él y solo Él. Yo soy el pan de vida, dice el Señor en Juan 6:35. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mira, mi amigo, tú puedes tratar de evadir la realidad de que tu vida tiene un fin. Tú puedes refugiarte en los estudios, en el placer, en el trabajo, en el dinero, en tus bienes. Pero va a llegar un día en que no podrás esconderte nunca más. Ayer estaba leyendo, por alguna razón, una historia breve de Leo Tolstoy, el autor de La Guerra y la Paz. Él escribió novelas muy
largas, pero también escribió algunas novelas cortas. Y una de esas novelas se titula ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Es la vida de un señor llamado Pahom que estaba obsesionado con adquirir tierras. Y la historia te va llevando a través de la vida de este hombre y cómo él se las ingeniaba para conseguir más tierra hasta que llegó a un lugar donde el jefe de la tribu le dijo, mira, yo te voy a vender la tierra por 1000 rublos al día. Y él decía, ¿cómo 1000 rublos al día? Yo no entiendo esa nomenclatura. Dice, bueno, es muy fácil, tú vas a comenzar a correr y a caminar en un punto de la tierra por un día, si me das 1000 rublos, y todo lo que tú abarques caminando será tuyo. Eso sí, antes de que el sol se oculte, tienes que llegar al punto de donde saliste. Y en su ambición, Pahom comenzó a caminar y caminar y caminar y caminar y cubrir acres y acres y acres de tierra hasta que se dio cuenta que ya casi no iba a poder llegar a tiempo, así que se devolvió y comenzó a caminar apresuradamente hacia la meta de la cual había salido, y finalmente, cuando ya el sol estaba a punto de ocultarse, Pahom llegó al sitio y cayó muerto. Y al final Leo Tolstoy dice, ¿saben cuánta tierra pudo coger 2 metros donde lo enterraron? Mira, tú puedes tener miles de propiedades. Al final de cuentas, te vas a tener que quedarte con 2 metros de tierra. Esa es la realidad de todo hombre. Mira, mi amigo, Dios te ha traído aquí para escuchar su palabra. Pero puede llegar el momento en que ya no tengas oportunidad de arrepentirte, ya no tengas oportunidad de echar hacia atrás. Y no son muchas las opciones que tú tienes. No son muchas las opciones. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mi frustración de frustraciones. Todo es frustración cuando Cristo no es el centro de tu existencia. Y por si acaso, le digo eso también a los cristianos que están aquí. Esto no es solamente para los incrédulos, esto es también para los cristianos. Todo es frustración, todo es absurdo. Si Cristo no es el centro de nuestra existencia, mi amigo, tú necesitas a Cristo. Todos necesitamos a Cristo, pero no como un aditivo en nuestra vida, no como un adorno de domingo. Necesitamos a Cristo como aquel que vino a reconciliar al hombre con Dios. Él satisfizo plenamente la justicia de Dios. Él pagó la deuda en la cruz del Calvario, pero tienes que apropiarte de Él por la fe. Por la fe. Tienes que despojarte por completo de tu propia justicia. Tienes que venir completamente desnudo y humillado delante de Dios, reconociendo tu pecado y recibiendo por gracia la salvación que Jesús pagó hasta el último centavo. Mira, si hubiese otra forma de salvarse, Cristo no habría muerto en la cruz. Él vino y murió porque no había otra forma. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador. Cristo vino, murió y resucitó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios bendiga su palabra en medio nuestro, de tal manera que muchos vengan hoy a su presencia en arrepentimiento y fe. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, muchas gracias, oh Señor, porque en tu amor, en tu bondad, en tu misericordia, no solamente nos has dado a tu palabra, nos diste a Cristo, la segunda persona de la Trinidad, hecho hombre,
Gracias, oh Señor, por su vida perfecta de obediencia. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias por su resurrección. Padre bueno, bendice tu palabra hoy. Señor, en este lugar hay dos grupos de personas, solo dos, creyentes y no creyentes. Yo te ruego, Padre, que tú tomes tu palabra y la apliques en el corazón de cada creyente que está en este salón para que vuelva a recordar que Cristo y solo Cristo debe ser el todo de nuestra vida. Pero de igual manera, Señor, de igual manera, mira aquellos que todavía no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Ten misericordia, ten compasión. Llámalos, Señor, a la fe y al arrepentimiento. Porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. En ninguna parte hay formas de evadir la muerte. Eso es imposible. Hace unos años salió la noticia de que un grupo de médicos estaba estudiando una condición médica particular para reducir la tasa de mortalidad. Pero esa noticia estaba mal redactada, esa noticia estaba mal planteada, porque nadie puede reducir la tasa de mortalidad. Siempre ha sido y siempre será de un 100%. ¿Cuál es la tasa de mortalidad? Un 100%. Todo el que nace se va a morir. Tú que estás aquí sentado en esta mañana, tú te vas a morir. A eso se refería un letrero que decía: come adecuadamente, haz ejercicio y muérete a pesar de todo. Ese no es el tipo de anuncio, de eslogan que uno encuentra en los gimnasios. Pero es una realidad, una tremenda realidad. Unas 95 millones de personas mueren cada año, 3 cada segundo. Eso quiere decir que desde que yo me paré aquí en este púlpito hasta ahora, han pasado de este mundo a la eternidad 200 personas. En el tiempito que estamos aquí hablando. Así que nosotros podemos tratar de evadir el tema, pero de ninguna manera podremos evadir la muerte. Esa es la razón por la que yo quiero llevarlos a pensar en este asunto tan inquietante, tan desagradable en la mañana de hoy, a la luz de algunos pasajes que aparecen en el libro de Eclesiastés. Yo les pido por favor que vayan en sus Biblias, en el Antiguo Testamento, al libro de Eclesiastés, uno de los libros más extraños de toda la palabra de Dios. Una lectura superficial del libro de Eclesiastés puede llevar a algunos a pensar erróneamente que fue escrito por un filósofo fatalista y no por un hombre inspirado por el Espíritu de Dios. Pero lo que hace el autor del libro de Eclesiastés es abordar una de las interrogantes, una de las inquietudes que más ha preocupado al hombre a través de toda la historia, y es esta: ¿hay algún propósito y significado para la existencia humana? En un mundo en el que tenemos que enfrentar tantas dificultades, tantas injusticias, tanta incertidumbre, y luego de todo eso morirse irremediablemente. Mis hermanos y amigos, piensen en esto por un momento. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes tiene algo que estudia, algo en lo que trabaja, algo en lo que se involucra, algo que carga tu corazón, algo a lo que tú le das mucha importancia. Y yo quiero ponerte a pensar en esto: ¿de qué sirven nuestros logros? ¿O de qué sirve comportarse de cierta manera si a final de cuentas todos vamos a morir? No importa cómo hayamos vivido. Bueno, la respuesta de Eclesiastés es que si nos limitamos a contemplar la vida considerando únicamente lo que ocurre debajo del sol, y esa es una frase clave en el libro, debajo del sol, aquí y ahora, si nos limitamos a contemplar la vida únicamente en función del tiempo presente, no tenemos otra alternativa que llegar a la conclusión de que esta vida es una tragedia. Esta vida es una tragedia. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol?
¿Ven ahí el énfasis? No es simplemente el trabajo, no es simplemente la vida, es la vida contemplada únicamente debajo del sol. Si no hay nada más allá después de pasar por el umbral de la muerte, si eso es así, dice el autor de Eclesiastés, esta vida no tiene sentido. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esa es una palabra hebrea que también se repite una y otra vez en el libro de Eclesiastés, aparece unas 36 veces. Esta palabra significa inutilidad, vapor, niebla, o como dice un comentarista, señala algo que se desvanece rápidamente y no deja rastro. Por eso otra versión de la Biblia traduce esta expresión como lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Y otro lo traduce frustración de frustraciones, todo es frustración. Bueno, en esta mañana yo tengo una tarea sumamente difícil. Yo tengo la tarea de interesarlos en un tema que la mayoría de las personas prefieren evitar, al mismo tiempo que tratar de llevarlos a buscar una solución a un problema que la mayoría de las personas ignora tener. Esa es mi tarea hoy. Interesarnos en un tema que la mayoría quiere evitar y al mismo tiempo buscarlos, llevarlos, moverlos a buscar la solución de un problema que la mayoría parece ignorar. Me refiero a la certeza de la muerte y al juicio al que todos compareceremos algún día en la presencia de Dios. Es muy conocido el dicho de Benjamin Franklin, quien decía que solo hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. Bueno, si Benjamin Franklin hubiera vivido en República Dominicana, habría sabido que aquí hay formas de evadir los impuestos. Pero ni aquí